después de 2 semanas de navegación hasta llegar a estas islas inhabitadas en la Antártida. El sumergible baja con Víctor en solitario y al pasar los 3000 metros perdemos comunicación. Y parece raro que hayamos caminado por la Luna antes de tener capacidad de llegar a cualquier punto de nuestro propio planeta. Y ahí es donde nuestro jefe nos reúne a todos y dice: chicos, tenéis 24 horas para arreglar esto y conseguir bajar a la fosa de Puerto Rico o estamos todos en el paro. Uno de estos módulos se quedó atascado en el lecho marino y me dijeron: Héctor, bajas tú mañana a las 4 de la mañana. Imagínate que te vas a la cama pensando que al día siguiente tienes que bajar a la fosa de las Marianas. Ingresos de agua en la cabina, profundidad, momentos que todo empiezas a pensar, cada litro que entra es 1 kilo más que está entrando, que está pesando el vehículo. Yo ahora traigo inercia subiendo de los 300 metros, pero llegará un momento en que me pare y vuelva a descender. Y ahí se acabó. Bueno, hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a Espíritu de Aventura, aquí con nosotros a echar un ratito en Rutión. ¿Cómo estás? Muy bien, ilusionado de estar aquí contigo. Qué bueno, qué guay. Héctor Salvador, cuéntanos para que los oyentes sepan un poco, los que nos están viendo, quién eres, de dónde vienes, qué haces. Bueno, yo soy fabricante de sumergibles, de batiscafos, que son pequeños aparatos para la exploración del océano más profundo, exploración tripulada. Siempre creemos que el factor más importante es que haya un ser humano que baje en persona, que vea con sus propios ojos, que se emocione y que después tenga una historia que contar y que inspirar. Y entonces con este sueño empezamos a hacer pequeños batiscafos para bajar a 100 metros, 200 metros, poco a poco, cada vez más profundo, a medida que se desarrolla la tecnología, hasta que conseguimos hacer el primer vehículo de la historia certificado para bajar a cualquier punto de cualquier océano, que es con el que en el año 2021 pude bajar al fondo de la fosa de las Marianas a 10.700 metros de profundidad. Qué guay, las fosas marianas. Bueno, luego hablaremos de eso, te voy a preguntar, porque eres de los poquitos en todo el planeta que ha hecho eso, que ha llegado hasta allí, porque tú eres ingeniero aeronáutico, ¿no? Tú estudiaste, llevabas muchos años en esto, pero si tengo entendido, no empezaste por el mundo subacuático, ¿no? Tú empezaste un poco más mirando a las estrellas. Efectivamente. A mí siempre me gustó la exploración y bueno, yo creo que un poco la época en la que crecí, que todas las películas, los libros, los cromos, todo te hacen pensar en las estrellas, en la exploración del espacio. Y con esta motivación pues estudié ingeniería aeronáutica en España, luego ingeniería espacial en Holanda y empecé a trabajar en la Agencia Espacial Europea. Pero yo creo que toda buena aventura empieza con unas cervezas. Y tomando un día unas cervezas en París conocí al hijo pequeño de Jacques Cousteau, a Pierre-Yves, que se acababa de hacer instructor de buceo y dijo: oye, aquí quien no sabe bucear, que yo os enseño. Y nunca me había llamado al fondo del mar, pero pensé, la oportunidad de aprender a bucear con el hijo de Jacques Cousteau es una cosa que tengo que aprovechar, tengo que dar una oportunidad. Y fue el primer día que te metes bajo el mar, que ves la cantidad de vida que hay, barcos hundidos. Fue una experiencia tan impactante que dije: tengo que dedicarme a esto. Y entonces ahí es donde dejé la agencia espacial y me metí en el mundo de los submarinos, que al final es el mismo tipo de tecnología, es tener a humanos con vida en un terreno completamente hostil, pero en vez de llevarlos hacia arriba los llevas hacia abajo. Sí, la verdad es que es un poco un medio para el que no estamos hechos, ¿no? No sabría decirte para cuál es más complicado, puede que logísticamente el espacio sea una carrera como más a largo plazo, ¿no? Que nos está, donde parece que cuesta más dar un paso, ¿no? Pero en el mundo subacuático, ¿no piensas que quizás también es una frontera, ¿no? Frontera de la exploración que nos queda hoy día, el espacio y en los fondos marinos, no nos queda mucho más. Sí, pero yo creo que el fondo marino se ha quedado en un segundo plano injustamente, porque el espacio, bueno, tuvo el apoyo de una carrera armamentística durante la Guerra Fría, tiene aplicaciones directas de observación de la Tierra con los satélites, pero el espacio es vacío. Hasta que no vayamos a la Luna, a Marte, en órbita baja es vacío. Y en cambio nos hemos olvidado de este 70% de nuestro propio planeta que está lleno de vida, está lleno de nuestra propia historia. Y parece raro que hayamos caminado por la Luna antes de tener capacidad de llegar a cualquier punto de nuestro propio planeta. Bueno, cierto es, porque claro, ahora, como tú dices, hace relativamente poco, tenemos ya los transportes y los elementos para poder llegar a cualquier punto del fondo, pero que eso es hace relativamente poco, ¿no?
Tú me decías que habías bajado en el 2021. 21, sí. 2021. ¿Qué se está haciendo hoy día en la exploración marina? Ya tenemos esa capacidad, pero con esa tecnología, ¿qué se está haciendo ahora para explorar los fondos? Bueno, están empezando a surgir muchas iniciativas. Yo creo que aquí sí que la exploración del espacio y del fondo marino sigue un camino paralelo, que ya no es una exploración impulsada por los gobiernos, sino que son empresas privadas, mecenas, organismos oceanográficos privados que compran esta capacidad y que empiezan a ponerla a disposición de los países. Igual que SpaceX ahora está dando servicio a gobiernos para tener acceso al espacio. Entonces es un paradigma curioso de nuestro siglo. Esto es algo que el siglo pasado era directamente impensable. Tenías que ser la NASA o tenías que ser un gran gobierno para poder ir a estos sitios tan remotos. Y empiezan a aparecer cada vez más iniciativas, más oceanográficos privados, más buques de exploración, fundaciones. Entonces, ahora que ya existe la tecnología, esto está empezando a acelerar y yo creo que esto va a ser muy similar a lo que fue en el siglo XX, la aparición del avión, que a principios de siglo era una cosa simbólica, anecdótica, que había volado el marqués de no sé qué viendo Madrid desde el hipódromo de la Castellana, a que 100 años después tengas 1 millón de personas en el aire en cualquier momento. Se dice poco. Si ese dato es así, tenemos 1 millón de personas en el aire. Por lo menos antes de la pandemia. Insisto, con esa tecnología lo que estamos haciendo, desde tu punto de vista, ¿qué nos queda por hacer? O sea, ¿hace falta investigación? ¿Hay lugares sin explorar? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué nos queda por hacer en esa exploración subacuática? Nos queda prácticamente todo por hacer. Cuéntame cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Tienes que pensar que es muy difícil explorar el fondo, ¿no? Es la superficie de la Tierra, pues con un satélite que pasa, va haciendo fotos y tienes un mapa completo de Marte en una semana. Pero el fondo del mar tienes que bajar, o bajar un instrumento, o bajar un robot, o bajar a un humano, pero bajas a un punto. Es como si quisieras hacer un mapa del Amazonas y tu única forma de explorarlo fuera ir volando en un helicóptero y haciendo puenting, te asomas y dices, creo que he visto una mariposa, y vuelves al helicóptero, ¿no? Y vas tomando medidas puntuales. ¿Cuántos siglos tardarías en conocerlo todo? Entonces yo creo que aquí es donde la tecnología, que cada vez nos permite acceder a más profundidad durante mayor tiempo, con mejores equipos, recorrer más distancia, nos va a posibilitar hacer esto, pero es un trabajo que va a llevar generaciones. Si por ejemplo podemos empezar por estudiar las aguas territoriales de España, hacer un catálogo de todo lo que tenemos en nuestro territorio, poder entenderlo, poder comprenderlo, poder conservarlo, y de ahí te vas yendo cada vez más lejos, pero hay regiones enteras que nunca han sido exploradas, como ejemplo en esta expedición en la que bajamos al punto más profundo de cada océano, en el 2018. Para empezar, ni siquiera sabíamos dónde estaba el punto más profundo de cada océano. Tuvimos que medirlo. Y midiéndolos encontramos montañas, valles, fosas que ni siquiera estaban cartografiadas, que directamente ¿Cuáles no son? sabíamos. Porque la gente conoce la fosa de las Marianas, allí por Japón, ¿no? Que está por esa zona, pero ¿cuáles son los puntos más profundos de cada continente? Bueno, del océano Atlántico, el punto más profundo es la fosa de Puerto Rico, que de hecho está muy cerquita a la isla de Puerto Rico. En la Antártida es la fosa de la Sandwich del Sur, que es este círculo, este arco de islas formadas por un proceso de subducción un poquito más al sur de Georgia del Sur. Estamos hablando. Ahora me pillas de cabeza, pero son unos 8.700, 8.800 metros. Porque la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo, eran 11 kilómetros, ¿no? Son 10.900, casi 11, pero tienen la singularidad que el Pacífico, como es el océano más antiguo que está desapareciendo porque tanto América y Asia se están acercando, pues tienes fosas de subducción en todo el perímetro del Océano Pacífico. Entonces tienes desde la fosa de Atacama en Chile, la fosa de Kermadec en la costa de Nueva Zelanda, la fosa de las Marianas pues eso, entre Japón y Australia, la fosa de las Aleutianas en el norte. Todo el perímetro del Océano Pacífico son grandes fosas de subducción, y aunque las Marianas sea el famoso por sus 10.900, pues la fosa de Tonga está a 10.800. O sea, los grandes 10.000 del mundo submarino están todos por esa zona.
Que bueno, ahora que lo dices, llegará el día en el que haya esos hitos geográficos de gente que llegue a esos 10.000, como lo acabas de decir, ¿no? Parece increíble. Sí, y esto fue un poco la motivación de nuestro cliente, de Víctor Vescovo, para hacer esta expedición, porque él había escalado el punto más alto de cada continente, No lo creo. había esquiado al Polo Norte y al Polo Sur, que es lo que se considera el gran slam de los exploradores, pero quería hacer un paso más. Y estaba esta leyenda que llevaba unos 15 años ya en la época de James Cameron, Richard Branson, que estaban con el pique de hacer las 5 fosas, el punto más profundo de cada uno de los 5 océanos. Y aquí es donde a Víctor se le encendió la bombilla y dijo, pues yo voy a financiar el desarrollo de la tecnología que me permita ser la primera persona que, aparte de escalar el punto más alto de cada continente, visite el punto más bajo de cada océano. O sea que esto, y aquí hablamos ya en concreto, este proyecto de bajar a las fosas las Marianas, que se inicia con el proyecto de bajar al punto más profundo de cada océano, es una financiación privada de este hombre, entiendo que tiene bastante dinero, que no solo es que haya financiado la expedición, sino que ha financiado el desarrollo del proyecto de estos submarinos. ¿Así ha sido? Sí. Y yo creo que eso es una parte muy, muy bonita. A veces en los medios hablan del turismo extremo como una cosa peyorativa. Pero al final son estos mecenas, igual que en el Renacimiento tenías un mecenas que le pagaba a Miguel Ángel para que pintase o para que esculpiese, pues esto es alguien que ha hecho mucho dinero en su carrera profesional, pero quiere poner su nombre en la historia, quiere ser recordado por un hito que nadie había hecho antes. Y entonces invierte gran parte de su fortuna en un proyecto que es desarrollar este vehículo, que al final es una apuesta, porque no se había hecho antes, salió bien, pero podía haber salido mal y podía haber perdido mucho dinero. Entonces él tuvo esa visión de vamos a financiar el desarrollo de esta tecnología, que es una tecnología que no puedes ir a una tienda y decir quiero motores para bajar 11 kilómetros. ¿No? Tienes que desarrollar todo desde cero, años y años de ensayos, probando lo que funciona, lo que no funciona, ingeniería, certificación, porque ponemos personas dentro. Entonces no podría ser un vehículo no certificado, no puede ser un vehículo experimental en el que vas a poner allí vidas humanas en un entorno tan hostil. Y fue un proceso muy largo, muy doloroso, hasta llegar a este vehículo que le permitió completar este hito. Porque tú trabajas para Tritón, una empresa que desarrolla esta tecnología, pero no se inició con él y con este proyecto, ¿no? Y tú llevabas muchos años ya construyendo este tipo de submarinos y digamos que esta persona entra para desarrollar ese último hito tecnológico, el que es capaz, el transporte que es capaz de llegar a esas profundidades, ¿no? Pero tú ya estabas desarrollando ese trabajo, ¿no? Sí, correcto. En Tritón hacíamos vehículos que bajaban hasta los 1000 metros de profundidad. Y habíamos hecho varias unidades que normalmente van en yates, tanto para uso recreativo del dueño del yate como para filmación de documentales. Pero claro, pasar de los 1000 metros a los 11.000 o más, porque cuando empezamos no se sabía cuál era el punto más profundo. Entonces todo el mundo sabía que Marianas eran casi 11, pero no sabíamos si alguna fosa inexplorada iban a ser 12 o 13. Entonces ahí está el gran reto, hasta qué profundidad diseñas y a dónde quieres llegar si ni siquiera sabes lo que existe en nuestro planeta. Y que esto pase en 2018 te hace sentir pequeñito, ¿no? Dices, nos creíamos que habíamos descubierto todo nuestro planeta y que ahora había que irse a las estrellas y nos habíamos olvidado de 3/4 partes. Y entonces, hablando hoy de esta misión, tú eres el encargado de dirigir este proyecto para construir este transporte. ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue esa misión? ¿Vosotros acompañáis a esta persona a esos 5 puntos del planeta? Y cuéntame, ¿cómo se desarrolló? ¿Hubo incidentes? ¿No hubo incidentes? ¿El último hito fue la fosa de las Marianas? ¿Cómo se desarrolló estas misiones? Bueno, el proyecto empieza en el año 2015, cuando Víctor nos propone el reto de construir este vehículo. De 2015 a 2018 fue en diseño, construcción de prototipos, ensayos en cámaras que tuvimos que construir en Barcelona que nos permiten simular las condiciones hasta 20 kilómetros de profundidad, montar el submarino, probarlo primero colgado de la grúa a 1 metro, después te bajas a 15 metros, 50, hasta que llegas a los 5000. Dices, bueno, pues estamos listos para empezar la expedición. A partir de ahí, esto fue todo en Bahamas, que es el patio de atrás, es donde probamos todos los vehículos hechos en Florida. Vamos a la fosa de Puerto Rico en diciembre de 2018 y ahí empieza a salir todo mal, ¿no?
Son rompe estas cosas. el robot. Sí, después aprendimos que fue por el traslado, tuvo un traslado por carretera, el submarino, hasta embarcar en su buque nodriza, y con las vibraciones del camión pues hubo elementos que se fatigaron y en concreto en una de las primeras inmersiones pues perdimos el brazo robótico del submarino, el brazo que nos permite interactuar con el medio exterior. Esto está diseñado para poder ser eyectable, porque imagínate que estás en el fondo, que agarras algo y que ahí tienes un fallo mecánico y de repente acabas de anclar el submarino a una roca que estabas intentando recoger. Entonces, por seguridad tienes que ser capaz de seccionarlo y tirarlo. Claro, esto se nos cayó por esta fatiga que había sufrido durante el transporte. Al perder los kilos del brazo robótico, el sumergible tiene flotabilidad positiva y sale disparado para la superficie, con cables rotos, cables colgando. Y esto a 2 días del final de la expedición, con el reto de si no conseguimos bajar a la fosa de Puerto Rico, se cancela el proyecto. Y ese para mí fue uno de los momentos más potentes de mi carrera. Eso no estaba tripulado, entiendo. Sí, estaba tripulado. Estaba tripulado. Estaba tripulado. O sea, la dotación nunca estuvo en peligro, pero el vehículo había quedado inutilizado. Y ahí es donde nuestro jefe nos reúne a todos y dice: chicos, tenéis 24 horas para arreglar esto y conseguir bajar a la fosa de Puerto Rico, o estamos todos en el paro. ¿Y qué pasó, Héctor, por favor? ¿Qué pasó? Bueno, fue casi de película, ¿no? Es sacar las pizarras, empezar a pensar cómo vamos a recablear esto, este cable que se rompió por aquí, ahora lo podemos usar por allí, haciendo todos los apaños, todo el equipo trabajando toda la noche. Y 24 horas después, Víctor bajó en solitario al fondo de la fosa de Puerto Rico por primera vez en la historia, 8.800 metros de profundidad, que yo también creo que hay que destacar el valor de Víctor cuando la inmersión anterior había fallado, decir, pues ahora bajo yo solo a un sitio completamente inexplorado y bato un récord. El arrojo de los exploradores, ¿eh? Sí, ese fue uno de los momentos más bonitos. De hecho, en el documental que se hizo sobre esta expedición, ves que cuando vuelve el sumergible a la cubierta del barco, pues lo abrazamos con lágrimas en los ojos de lo hemos logrado, ¿no? Al final hemos llegado a donde nadie había llegado antes. ¿Y ese fue el primero? Ese fue el primero. Después llegaron otros 4 más, ¿no? Sí, después bajamos a la Antártida. La Antártida, el principal problema que teníamos era el mal tiempo, porque tienes sistemas de borrascas que están pasando cada 2 o 3 días. Entonces teníamos una ventana de oportunidad de apenas 48 horas para hacer la inmersión. Y la fosa de la Sandwich del Sur en la Antártida tiene la peculiaridad que es la única donde la temperatura del agua está por debajo de los 0 grados. Normalmente el agua en el fondo está a 1,5 grados o 2 grados. Si no se congelaría, ¿no? Si no se congelaría, de hecho cuando el agua pasa a estado sólido, el cubito de hielo ocupa más que el agua líquida, entonces aumenta de volumen y sube. Pero allá abajo es tan grande la presión que se mantiene en estado líquido a -1, -2 grados centígrados. Esto hizo que todos los sistemas de comunicación dejasen de funcionar, porque estaban certificados hasta 0 grados, pero nadie se había planteado que hubiera un punto del mundo donde el agua de mar estuviera por debajo de los 0 grados. Entonces imagínate estar en uno de los puntos más remotos del planeta, después de 2 semanas de navegación hasta llegar a estas islas inhabitadas en la Antártida. El sumergible baja con Víctor en solitario y al pasar los 3.000 metros perdemos comunicaciones. Y allí estás, flotando. Y él seguía bajando, claro. Él llegó a 3.000, perdió comunicación y seguía bajando, ¿o decidís que suba? En ese momento no lo sabes. Claro, es decisión de él. Sí, pero no la comunica. Ya, claro. Entonces lo sigues llamando, le sigues llamando, intentando establecer comunicaciones, cada vez más estresado, imaginándote qué puede haber pasado y sobre todo pensando que primero no hay plan de rescate, porque cuando estamos bajando a estas profundidades tan extremas, directamente no existe ningún otro vehículo que pueda bajar más profundo de 6.000, 6.500 metros. Entonces, cuando bajas a 8.000, 9.000, estás solo. Estás en la Antártida. Casi ni siquiera teníamos comunicaciones vía satélite de lo sur que estábamos. Y con un sumergible tripulado que no comunica. Entonces fueron 5 horas de angustia. Cierras los ojos y dices, espero que esté bajando, espero que se lo esté pasando genial y que esté haciendo una gran exploración, pero no lo sabes. Y por otro lado tienes el diablillo malo diciéndote, ha pasado algo y tienes que reaccionar. Y no es hasta pasadas 5 horas que en el teléfono submarino se vuelve a escuchar la voz de Víctor diciendo, volviendo, cruzando 3.000 metros de vuelta a la superficie. Qué personaje.
Después de esto, ¿dónde os fuisteis? Bueno, después de esto vino el Índico, en la fosa de Java. Esto fue muy interesante para estudiar todos los fenómenos que desencadenan los terremotos, los maremotos, el poder ver la inestabilidad que tienen las fosas, ¿no? de grandes bloques agrietados que cuando se desploman generan una onda sísmica y generan estas catástrofes que asolan esa región. Y después ya vino el Pacífico, el plato fuerte, primero porque sabíamos que Marianas pues, es el punto 10.900, pero también porque había otras fosas, como te comentaba antes, Tonga, que nunca se había bajado, nunca se había medido, pero pudiera ser más profunda que Marianas. De hecho, desde superficie los equipos del barco te daban un grado de incertidumbre que no sabes cuál de las dos es más profunda hasta que no bajas y lo mides. ¿Pero eso lo habéis podido medir ya vosotros? Sí, tuvimos que bajar a cada una de ellas. ¿Y? Y Mariana sigue siendo más profunda. Siendo, ¿no? Pero bueno, teníamos esa broma de que igual toca poner Tipex en el Atlas, ¿no? Y poner ahora es la fosa de Tonga la más profunda. Pero cuéntame, Héctor, porque ahí bajaste tú. No, pasó? Esto fue en el 2019. Vale. Yo bajé en el 2021. ¿Por qué? ¿Una segunda vez? Bueno, se completó la misión de Víctor, se completó las 5 fosas. Sí. Y después Víctor puso el vehículo a la venta. Vale. Y para recuperar la inversión que había hecho. Y mientras no se vendía, hacía inmersiones para turismo extremo. Había gente que pagaba por bajar a la fosa y tener esa experiencia. Y fue ¿Hasta la fosa? O sea, ¿ha habido turistas que han bajado a la fosa de las Marianas? Correcto, sí. ¿Estamos hablando de mucha gente? No llega a los 10 personas. 10 personas. ¿Cuánta gente ha bajado a la fosa de las Marianas en la historia? Pues antes de que empezara la expedición 3, 2 en 1960 y James Cameron en el 2012, y después, desde que pusimos en servicio este sumergible, serán unas 20 personas en nuestro sumergible y 3 chinos que bajaron un sumergible chino. ¿Entre las 20 entre las que estás tú? Correcto. Madre mía. Sí que es un hito geográfico. Bueno, cuéntame, se acaba esa misión con Víctor y que acaba en el 19, me decías, pero tú has vuelto a bajar en el 21. Correcto. Entonces en el 21 bajamos con turistas, siempre me cuesta decir la palabra turista por esta connotación. Parece peyorativo, ¿no? Sí. Pero pensamos en gente que paga por tener esa experiencia, pero que con su dinero se flota un barco, se flota el combustible, la comida, la dotación, y se invitan a universidades que tienen acceso a hacer ciencia en la fosa de las Marianas. Entonces, aparte del turista, del mecenas, pues en esta expedición, por ejemplo, venía una universidad australiana para estudiar la propagación del sonido en la columna de agua. Fue muy bonito porque desde el fondo de la fosa de las Marianas, desde el fondo, poniendo micrófonos a 10 kilómetros de profundidad, pudieron escuchar hasta la lluvia en la superficie, ¿no? Y todos los sonidos que se están propagando de cetáceos, de gambas. Es una pasada poder ver la complejidad sonora que tiene un sitio como la fosa de las Marianas. Y durante una de estas inmersiones con el mecenas, uno de los módulos científicos que utilizamos para coger muestras del fondo, pero también para navegar, para triangular la posición del batiscafo en el fondo de la fosa, uno de estos módulos se quedó atascado en el lecho marino. Entonces, al final del día de la inmersión, el sumergible vuelve, la gente desembarca y les mandamos un comando a estos 3 módulos que ponemos en el fondo para que vuelvan a superficie. 2 volvieron, pero uno no responde. Había tenido un problema eléctrico a bordo y estaba completamente muerto. Y entonces aquí nos planteamos, hacemos una misión de rescate, sabiendo que es una misión de rescate, en este caso a 10.700 metros de profundidad, que no es se me han caído las llaves en el puerto y me pongo la máscara a ver si las veo, ¿no? O lo dejo quedar, pero esto me va a retrasar el resto de las expediciones porque siempre necesitamos 3 módulos para operar y nos quedamos solo con 2. Entonces esto ya nos metía meses de retraso sin poder continuar con las expediciones por no tener ese punto de navegación. Y entonces esto fue a las 11 de la noche. La tripulación que acababa de subir están destrozados porque la verdad es que físicamente es muy intenso. Y me dijeron, Héctor, bajas tú mañana a las 4 de la mañana. ¿De un día para otro? A las 11 de la noche. Venga, vete a dormir que mañana a las 4 bajas tú a rescatar este cacharro. ¿Y bajaste tú solo? No, bajamos 2. Un equipo. Pero ese descenso, ¿qué conlleva? ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué físicamente, qué supone física, mentalmente para vosotros? Bueno, para mí lo más duro es el antes, ¿no? Porque
Imagínate que te vas a la cama pensando que al día siguiente tienes que bajar a la fosa de las Marianas, sin ningún tipo de preparación psicológica previa. O sea, poco acceso a internet, intentas escribir a tu familia diciendo, oye, que mañana me voy al fondo del mar, ya os escribiré cuando vuelva, te acuestas, estás pensando, los ruidos del barco, no consigues pegar ojo, y a las 4 de la mañana vas medio zombie, no puedes tomar ni un café porque lo único que no tiene el batiscafo es cuarto de baño. Entonces no puedes beber nada desde que decides que vas, no puedes beber nada para no tener que usar el baño en la inmersión. Entonces pues estás sin dormir y sin el cafetico de la mañana a inspeccionar el batiscafo. Lo primero que hacemos en la mañana es una inspección de que todos los sistemas estén bien, con la complejidad que te decía antes, que no hay un plan de rescate. Entonces sabes que te tienes que asegurar muy bien de que todo está correcto porque tu supervivencia depende de que la máquina esté bien. ¿Tú has construido ese cacharro? Sí, y lo conocemos muy bien. Yo creo que es esa complicidad hombre-máquina que hace la experiencia especialmente emotiva y bonita. Pero bueno, pues tienes que revisar que todos los conectores estén bien, que todos los motores estén bien, que los pesos no tengan una brida, por ejemplo, que evite que se suelten cuando los tienes que soltar, etc. Y ya empiezas en el ciclo del día de poner el sumergible sobre la borda, abrir la escotilla, embarcar, y ese momento que cierras la escotilla, que ahí de repente te despiertas con la adrenalina y dices, ¿dónde me he metido? ¿Quién me manda a meterme aquí? ¿Hay riesgo? ¿Hay riesgo? Hay riesgo porque no hay plan de rescate. Entonces, yo confío mucho en la máquina, pero siempre hay cosas que no puedes prever, sobre todo en el mar. Siempre te puedes quedar enganchado en una red abandonada, en un cabo, en el lodo, en el fango del fondo de la fosa, que es muy pegajoso. Entonces, hay muchos factores que no puedes controlar y que tienes que estar muy concentrado de voy a hacerlo bien, voy a tener muy claro dónde estoy. Ten en cuenta que tenemos una ventana del tamaño de este micrófono, ¿no? Entonces, mirando por esa ventana, que es seguro ir en esta dirección, ¿vale? Me acerco. Tienes que estar con todos los sentidos al 100%. Y toda la instrumentación y todo, controlando absolutamente tu entorno. ¿Y por qué? ¿Cuánto tardas en bajar? El descenso son 4 horas y media. Piensa, son 4 horas y media cayendo, sin motor. Simplemente es lo que tardamos con el peso que tenemos en hundirnos. Y a nivel físico, las presiones, entiendo, la presión interna se va regulando, tú notas algo, es una experiencia para la que te has tenido que preparar de alguna forma física, o realmente es más técnica, entiendo lógicamente, que física, ¿no? Que no, o sea, realmente está optimizado eso para que tu cuerpo ni perciba ni resista. Cuando sales es como una inmersión, ¿no? Se ajustan las presiones, bajas y subes y sales perfecto, no necesitas ni descompresión ninguna ni nada, entiendo. Exacto, sí, la presión dentro de la cabina siempre se mantiene en la atmósfera, entonces no tenemos ningún problema ni de oídos ni de descompresión. Físicamente no notas nada más que el frío, porque es muy curioso, las Marianas están en Guam, en la zona tropical, entonces cuando te montas en el sumergible hace muchísima calor. Y vas con el mono remangado y sudando y la cremallera abierta, y a medida que bajas y que la temperatura del agua se acerca a los 2 grados y la pared del batiscafo es de titanio, pues este titanio se pone a 2 grados, pasado un rato, y entonces ahí sacas toda la ropa de esquí, te pones el gorrito y los guantes y echas vaho cuando respiras, y es ese contraste que a veces sin querer tocas con el brazo la pared y notas el metal a 2 grados. Madre mía. Oye, Héctor, has hablado antes, bueno, y en el contexto que estamos hablando de ese turismo de riesgo, ¿no? Gente que decide pagar por hacer este tipo de cosas. Y fíjate que hace poquito está de actualidad el tema y ha sido muy debatido. Cuando, por ejemplo, personas han viajado a Afganistán, han decidido viajar al país y bueno, pues por las circunstancias ha habido un atentado y han muerto varias personas, entre ellas turistas, ¿no? Y siempre está sobre la mesa el debate de quién manda a un turista o quién manda a una persona particular meterse en qué sitios y hacer qué actividades, ¿no? ¿Qué le dirías tú un poco a toda esa gente? Bueno, yo creo que es la naturaleza humana. ¿No? Somos un animal explorador por naturaleza. Tenemos que, no sé si es el instinto de esparcir nuestros genes en cuantos más hábitat posible mejor, o es una curiosidad innata que tenemos por aprender. Pero es una curiosidad que no le puedes quitar al ser humano, y tristemente el turismo convencional ya se ha homogeneizado tanto
que da igual que estés en Londres o en París, lo que cambia es ese monumento que está al final de la calle, pero todas las tiendas de la calle son exactamente igual, estés en un país que en otro. Entonces la gente cada vez va a buscar más lo desconocido, lo diferente, porque al final es lo que te impacta, lo que te transforma como persona. Entonces yo creo que en la Tierra cada vez veremos más turismo a países diferentes, y a nivel planeta pues cada vez habrá más turismo espacial, más turismo al fondo del mar. Es la próxima frontera que queda por explorar y donde te puedes sentir como, bueno, pues como Cook en su día, ¿no? Al final de estas expediciones que sacas la carta náutica de estos son los accidentes geográficos que hemos descubierto esta semana, vamos a ponerles nombre, que es algo que yo pensaba que en este planeta ya no se podía hacer. Parece increíble, ¿no? Siglo XXI. Pero el mar, esa frontera de la exploración que está y tanto hay, tu buen protagonista de esta exploración, lo ves y lo verás bien. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Con qué sueña Héctor? ¿Con qué le gustaría explorar? ¿Tienes algún objetivo en la cabeza para un futuro cercano? Bueno, a mí me gusta mucho la historia y creo que hay muchísimos barcos todavía por descubrir, Precios. que al final son cápsulas del tiempo, ¿no? Que puedes ver como el día antes de que se hundiesen, sobre todo los que están a gran profundidad, que no les, como están fuera de la zona de la luz, pues no tienen algas, no tienen estas incrustaciones, y hay muchos que ves como el día anterior, como el día después de su hundimiento, con la pintura intacta, con todos los objetos de aquel momento. Y esto yo creo es lo más cercano que podemos estar a viajar en el tiempo en nuestro planeta, es meterte en un submarino y bajar a un pecio. La verdad es que yo también como buceador, la experiencia de ver esa parte de la historia y ver esos restos, y ya cuando, bueno, a uno le puede motivar más ver fauna o grandes cetáceos, por supuesto, pero esa parte histórica a mí particularmente también me ha llamado mucho la atención. Y bueno, parece que poco a poco tenemos ya la capacidad de la tecnología, de manera particular ya casi de hacerlo, ¿no? Y de llegar a lugares y a sitios así. ¿Alguno en concreto que tengas en la Diana por ahí? Alguno tengo. ¿Alguno que quieras ver? Historias hay, ¿no? Historias hay. Historias preciosas. Héctor, cuéntame, ¿qué te ha pasado así? Porque parece que has contado las fosadas marinas como que bajé, llegué al fondo y subí, recogí el módulo y ya está. No has tenido ningún momento que has dicho hasta aquí, ¿eh? ¿En esa inmersión? En general. En general. En general, ¿Cuántos sí. años llevas? 12. 12 años peleando con los fondos marinos. Sí. ¿En algún momentito te habrás visto comprometido? En algún momento sí. Cuéntame alguno, va. Bueno, antes trabajaba para otra empresa, cuyo nombre no mencionaré, Vale. pero era una aproximación a la ingeniería diferente. Empezar desde la prueba y error hasta conseguir un sistema funcional. Y he tenido sustos de ingresos de agua en la cabina, profundidad, momentos que dices, bueno, pues no tengo muy claro si voy a volver a salir. Wow. Estando a profundidad, que te está entrando agua en la cabina, no me lo quiero imaginar. Sí, sobre todo el momento que más miedo pasé es bajamos a 300 metros. Era la primera vez que ese vehículo bajaba a 300 metros, era una certificación. Y después en el camino de vuelta a la superficie, a 80 metros abrió una vía de agua grande. Empezó a entrar muchísima agua en la cabina. Y claro, como piloto empiezas a pensar, cada litro que entra es un kilo más que está entrando, que está pesando el vehículo. Yo ahora traigo inercia subiendo de los 300 metros, pero llegará un momento en que me pare y vuelva a descender. Y ahí se acabó. Entonces sabes que tienes segundos para asegurarte que continúas subiendo y llegas a la superficie antes de que se frene ese ascenso y des la vuelta y empieces a bajar. Y esos son momentos muy, muy tensos, ¿no? Pues así que, ¿qué hiciste en esa situación? Bueno, encender bombas de lastre, soplar los tanques de lastre principales, motores hacia arriba. Sigues, al final, nuestra formación como pilotos es todos los procedimientos de emergencia, pero a nivel mental estás ahí rodeado de este gran azul sin saber si vas a volver a ver la luz del sol. Y me acuerdo que ese día, cuando pasó la emergencia y estábamos de vuelta en superficie y vi el atardecer, me quedé con lo rojo que era, ¿no? Después de haber pasado este miedo en este mundo tan azul, y vuelves a ver el color rojo y dices que qué bonito es nuestro planeta.
Madre, bueno, me quedo con que eres más de pecios que de bichos, porque por aquí en Ruteon tenemos también a Fernando González Siches, nuestro zoólogo, criptozoólogo, que le encanta buscar el calamar gigante. Por cierto, le tenemos ahí en nuestra lista de talentos de Ruteon, con el que ojalá algún día, él ya ha hecho varios documentales precisamente buscando este kraken, ¿no? Esta historia, este gran calamar gigante. Pero historias hay, ¿no? Ya sea para buscar esa fauna, porque tú imagino que en esos mundos abisales, no sé hasta qué punto, qué tipo de investigación, más allá del hito geográfico, me decías que habéis aprovechado para recoger restos, habéis encontrado fauna, habéis registrado algún tipo de especie que no se conocía o algo. Digo que habrá mucho por hacer ahí, ¿no? Sí, 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 efectivamente. A ver, yo soy ingeniero, entonces mi especialidad es no. la parte mecánica, pero con nosotros en el barco vienen biólogos, vienen geólogos, vienen cartógrafos, y entonces cada uno tiene su proyecto y te hacen en el briefing antes de la inmersión: oye, si ves un bichito que se parezca a este de la foto, me lo traes; si ves una roca que tenga estos colores y tal, me la traes. Y en concreto, pues en mi inmersión, después del rescate de este módulo, encontramos las esteras microbianas que se habían observado ya en el fondo de la fosa de las Marianas por James Cameron en el 2012, y pudimos traer una muestra de vuelta a la superficie. ¿Qué son las esteras microbianas? Son extremófilos, son animalitos, bacterias que están viviendo en el fondo de la fosa y que se alimentan de sustancias tóxicas para la vida como la conocemos en la superficie, pero que son la base de toda una cadena alimentaria que no se sabe si se inició allí abajo o si viene de más arriba y se fue adaptando a un entorno tan hostil. Entonces, para los biólogos fue casi como el eslabón perdido el poder traer la primera muestra de estas esteras microbianas y poder estudiarla en laboratorio. Entonces, al final, tienes que pensar que son unos entornos tan inaccesibles que la primera vez que bajas todo lo que ves es nuevo. Es casi como Darwin en las Galápagos. Si bajas a la fosa de las Marianas, al abismo de Challenger, hay unas especies diferentes al abismo de la Sirena o al siguiente abismo. Y entonces bajas allí y casi cada animalito que traes es una especie nueva. Y que solo lo has visto tú, digamos. Qué maravilla pensar en eso, todo lo que hay por hacer y lo que dices tú, todo lo que se desarrolla y se genera para que podamos llegar allí, todos los avances que tienen que ir casi de la mano, ¿no? La ingeniería, la ciencia, para que podamos llegar a esos éxitos. Ya por terminar, hay una pregunta que me gusta hacer siempre, para terminar un poco, y es: ¿qué es la aventura para ti y por qué crees o qué crees que la aventura puede aportar a la gente, ¿no? A nosotros como ser humano? Bueno, yo creo que la aventura es la vitamina que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Es parte intrínseca de nuestra naturaleza, es ponerte a tus miedos, vencerlos, crecer después de ese gran reto. Entonces es una transformación del propio ser humano. Para uno puede ser una aventura cruzar el bosque de noche, para otro puede ser una aventura escalar el Everest en solitario, pero cada uno tiene que superar sus propios miedos y sus propios límites para crecer. La aventura empieza, como decimos en Ruteon, cuando pones un pie fuera de tu círculo de confort, sea el que sea. Pues nada, Héctor, mil gracias. Gracias por venir, por echar el ratito y gracias por todas estas cosas tan guays que nos cuentas. Muchísimas gracias.